Queridos alumnos, continuamos con este tema de la creación de los seres espirituales. Vamos a abordar ahora el punto 5.5, que es los demonios en la Sagrada Escritura. La creencia en el demonio no es un hecho exclusivo del cristianismo o del judaísmo, sino que lo comparten todas las culturas que han influido en el Antiguo Testamento, pero también, igual que con todo lo que hemos hablado de los ángeles, los demonios son ángeles, pero que le han dicho no a Dios, han sufrido una depuración. A la luz de la fe en Yahvé, creador de todo lo que existe, hace que los demonios no sean dioses secundarios de las otras religiones paganas, eh, sino simples criaturas. Los demonios están comprometidos en la lucha espiritual contra Dios y contra los hombres. En el Antiguo Testamento se habla abundantemente de ángeles, pero los textos que hablan de los demonios son muy pocos. En el Antiguo Testamento apenas hay una referencia a supersticiones populares y a prácticas mágicas que son severamente prohibidas y que se declaran ineficaces en comparación con el poder y la actuación de Dios. En el Antiguo Testamento, para hablar del demonio se utilizan distintos nombres. Por ejemplo, en Génesis 3 se habla de serpiente tentadora. Me vais a permitir que os voy a, aunque lo de los demonios no es muy agradable de ver, os voy a ir compartiendo mi pantalla, ¿vale? Para que tengáis el ambiente de una cosa tan horrible a la que tenemos que tenerle muchísimo respeto y podemos, debemos de evitarlo totalmente, ¿vale? Decía que el demonio aparece en Génesis 3 como serpiente tentadora. También aparece como Satán, que es el más poderoso, inteligente y bello de los demonios que se rebelaron. Y se le llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva, etimológicamente, significa atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Por lo tanto, es el opositor, el enemigo, el que ataca. Y aparece unas 50 veces en la Biblia. También se utiliza la palabra diablo. Es como se llama cuando pasamos al Nuevo Testamento a Satán. Y diablo viene del griego, diaballo, acusar. La gente usaba la palabra diablo y demonio como sinónimos, pero la Biblia no lo hace así. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular, refiriéndose al más poderoso de los demonios. La Sagrada Escritura también llama acusador, con mayúscula, enemigo, el tentador, el maligno, el asesino, desde el principio el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, la serpiente. Y este término diablo aparece unas 40 veces en la Biblia. También se utiliza la palabra Belcebú, usualmente usado este nombre como sinónimo de diablo. Es Baal, en los Baales, Zebul, que significa señor de las moscas, y aparece en Reyes, y en Mateo, y en Marcos. También encontramos un resto de un demonio de las culturas mesopotámicas, que es Lilith, que aparece en el Isaías 34:14, que es un ser demoníaco que vive en las ruinas. En el libro de Tobías nos encontramos con Asmodeo, que es el espíritu de la cólera, el que hace morir a los 7 maridos de Sara. Nos encontramos con el término Serín, de origen babilónico, y que son los destinatarios de los sacrificios de los niños. Seirín, que lo llaman los peludos, y que aparecen en Isaías, en el Levítico y en Baruch. Son los demonios sátiros que aparecen en las ruinas de Babilonia o en Edom. Se utiliza la palabra demonio, de daimon, que significa genio. En la mitología grecorromana no era necesariamente una entidad maléfica, pero en el Nuevo Testamento aparece para designar a los seres espirituales malignos unas 70 veces. Nos encontramos con Belial o Beliar, de la raíz Baal, que significa Señor, y aparece en Samuel, en Salmo 18, en Nahum, en 2 Corintios. Apolión, el destructor, que aparece en el Apocalipsis. Se dice de él, su nombre en hebreo es Abdón, que significa perdición y destrucción. También nos encontramos con Lucifer, que es el nombre bíblico, que significa estrella de la mañana. Esto significa el demonio que lleva la luz.
el hombre le puso el nombre que le puso Dios, nos indica la belleza y la grandeza de este ángel. Su nombre nos recuerda la pena tan grande que es que siendo tan bello, cayera. El hombre le viene que es un ángel especialmente privilegiado dentro del mundo angélico y se rebeló y se deformó. La inmensa mayoría de los textos eclesiásticos usa el nombre de Lucifer como símbolo del diablo. Sin embargo, bueno, Azazel, al que se le ofrece el chivo o el cabrón expiatorio en el libro del Levítico. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que los espíritus malos no son Elohim, dioses, sino son Elilim, nadas. No dioses, no estamos hablando de dioses positivos y negativos, sino de nadas. El término nadas, Elilim, aparece 15 veces y viene a expresar la vaciedad de estos pretendidos dioses. La fe en Yahvé como único Dios supone una gran depuración de estos pretendidos dioses. Y en el Decálogo se dice claramente, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás ninguna imagen esculpida. La fe en Yahvé, único Dios, conlleva medidas contra los magos que pretendían liberar al hombre de los maleficios diversos invocando a otros seres. Esto lleva a identificar los ángeles y los demonios como criaturas de Dios. En el Antiguo Testamento, por lo tanto, se rompe con el dualismo de las culturas que encontramos en Irán y en el entorno, donde se concibe un principio del bien y otro del mal, como increados y con la misma fuerza y con la misma entidad. En la Biblia no tiene cabida. Satán es una criatura de Dios. Para evitar toda la posibilidad de atribuir a los demonios una entidad divina, se atribuyen a Dios todas las cosas, incluso las cosas negativas, las enfermedades y los castigos. Y a veces se ignora, a la hora de hablar, la distinción entre querer y permitir. Dios permite a veces que pasen cosas negativas porque de ellas puede sacar mucho fruto. No las quiere, no las desea positivamente, porque eso supondría que Dios es malo. El mal que padece el hombre no viene de Dios, sino de su adversario, del adversario del enemigo del pueblo de Dios, que es Satanás, y del mal uso de la libertad del hombre. Satanás está en el origen de todos los males y el hombre los sufre desde el día en el que cedió a la tentación. Cuando vamos avanzando en la historia del pueblo de Israel y llegamos al posexilio, es decir, que salen del mundo judío y se van a Babilonia y a las otras culturas del entorno, aparecerán todos los ángeles y todos los seres espirituales negativos, los demonios, con mucha más fuerza. Así en Zacarías es Satanás el que acusa al sumo sacerdote Josué por sus faltas. Desafía a Dios el demonio tentando a Jacob, que es su amigo. Se incita a David a hacer un censo de los habitantes de Israel para gloriarse de su grandeza. El relato del Génesis sobre la primera caída del hombre, nos encontramos también con los demonios. En el libro de Tobías, en el que el demonio Asmodeo mata a los 7 maridos de Sara y es atado por el arcángel Rafael. Queda claro que en la Biblia el pecador no puede escucharse diciendo, ay, es que esto es una tentación del demonio. Uno puede ser tentado por el demonio, pero es responsable de su propio pecado. Dirá el libro del Eclesiástico, cuando el impío maldice a Satanás, a sí mismo se maldice, porque se hace cómplice e hijo del diablo. Será en la literatura intertestamentaria, especialmente en el libro de Enoc y en la doctrina de Qur'an, donde se desarrollará una demonología más amplia. Allí se relata cómo fue el pecado de los ángeles constituidos en demonios, cuáles son sus nombres y cómo se organizan jerárquicamente. ¿Y qué pasa? Vamos al punto 552. Cuando llegamos, aquí tenemos en esta diapositiva que os tengo de fondo, pues el primer tentador, la serpiente maligna, ¿no? La serpiente maligna que engaña al hombre, que le hace creer que es Dios, como el demonio también quiere ser, al verse como ángel de luz, quiere ser Dios, pero al final todo se destroza en él. ¿Pero qué pasa en el Nuevo Testamento? Pues que nos encontramos aquí como el mismo Jesucristo que está siendo tentado por el demonio. La opinión de la existencia de los demonios en la época de Jesucristo no era unánime. Acordaos que estaban divididos entre los fariseos y los saduceos.
los saduceos no admitían ni que había resurrección, ni que había ángeles, ni que había espíritus o demonios, ¿vale? Nos encontramos, por lo tanto, en el Nuevo Testamento con una presencia mayor del demonio, pero no hay una demonología elaborada, sino que se describe la acción de Satanás en contra del reino de Dios que Cristo instaura. Pero es un hecho innegable que Satanás y los demonios aparecen con frecuencia en el Nuevo Testamento. Satanás es llamado en el Nuevo Testamento el fuerte, el maligno, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, así en Mateo y en Juan. El demonio interesa en el Nuevo Testamento solo porque puede apartar a las personas del reino de Dios, porque puede sembrar la cizaña en mitad de esa semilla del reino que se ha salvado, que se ha presentado, porque puede estropear la salvación. Pero Cristo lo ha vencido y con él también salimos victoriosos nosotros. En este punto, por lo tanto, de la presencia del demonio en el Nuevo Testamento, vamos a tratar varios aspectos. Uno, ¿qué dice Jesús sobre los demonios? ¿Cuál es el testimonio personal de Jesucristo sobre los demonios? Dos, ¿cómo aparecen los demonios en los escritos paulinos? Tres, ¿cómo aparecen en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis? Pues nos encontramos, por lo tanto, que Jesucristo luchó durante su vida terrena contra el poder de los demonios, que son los enemigos de su reinado. Como nos decía la Congregación de la Doctrina de la Iglesia, y lo leo, también las principales curaciones de procesos que fueron hechas por Cristo en momentos que resultan decisivos en la narración de su misterio. Sus exorcismos ponían y orientaban el problema de su misión y de su persona, como prueban suficientemente las reacciones suscitadas. Encontramos uno de los elementos fundamentales en la expulsión de los demonios y las curaciones. Sin poner nunca a Satanás en el centro del Evangelio, Jesús habló de él, solo en momentos cruciales y con declaraciones importantes. En primer lugar, inicia su ministerio aceptando ser tentado por el diablo en el desierto. Así nos enseñan las narraciones de los sinópticos. Y puso en guardia a los suyos en el Sermón de la Montaña y en la oración del Padre Nuestro de vernos libres del maligno y de sus influencias. En sus parábolas, Jesús atribuyó a Satanás los obstáculos que encontraba en la predicación y cómo el demonio sembraba la cizaña en el campo del padre de familia. A Simón Pedro le anunció que las puertas del infierno intentarían prevalecer sobre la iglesia y que Satanás trataría de pasarlo por la criba a él y a los demás apóstoles. En el momento de dejar el cenáculo, Cristo declaró como inminente la venida del príncipe de este mundo y en Getsemaní fue arrastrado por los soldados y afirmó que era la hora del poder de las tinieblas. Sin embargo, él sabía que había declarado en el cenáculo que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos hechos y estas declaraciones de Jesús, debidamente encuadrados, no pueden ser tratados como datos fabulosos y como mitos que han rodeado la memoria de Jesucristo. Porque eso sería concluir que en los momentos centrales de la vida de Jesús, en su pasión, muerte y resurrección, él no estaba lúcido, él no tenía dominio de sí, estaba sufriendo alucinaciones. Satanás, a quien Jesús había afrontado con sus exorcismos, que había encontrado en el desierto y en su pasión, no puede ser simplemente un producto de la capacidad humana de inventar fábulas y de personificar ideas, ni tampoco un vestigio aberrante de un lenguaje cultural primitivo de las culturas del entorno. Para Jesucristo, Satanás es una criatura real que le ha dado la espalda a Dios. Jesucristo, desde el inicio de su ministerio público, es tentado para desviar su misión y tiene que decirle a Satanás que se aparte de él. El demonio aparece sobre todo como enemigo del reino, que Cristo predica, que Cristo enaltece y intenta arrancar la semilla del Evangelio sembrada en el corazón de los hombres. Cuando Cristo libera y cura, realiza un exorcismo muchas veces. Algunos los interpretan como una acción de Belcebú. Jesús actúa y cura por obra del demonio. Y ese será el pecado contra el Espíritu Santo.
porque esas personas están tan cegadas que aún las cosas buenas que hace Jesús las ven obra del mal. Pero Jesucristo lo que hace es echar a los demonios con el dedo de Dios. En las parábolas enseña que son los demonios y los diablos y sus secuaces quienes siembran la cizaña. Pero Jesucristo es más fuerte que el demonio y los expulsa con el poder de Dios. El reino de Dios supone una victoria sobre el maligno. Y su pasión, que parece el poder de las horas de las tinieblas, es justo la victoria sobre las tinieblas y el demonio. El demonio ha sido vencido por Cristo en su muerte y resurrección, pero sigue todavía tentando a los hombres. Y mientras el poder de Cristo no se manifieste plenamente en su segunda venida, Él va a seguir actuando y tentando. Pero la muerte y la resurrección de Cristo han creado ya un espacio de libertad, que es la Iglesia. Y en la medida en que los hombres forman parte de la Iglesia, acogen los medios de salvación, que son los sacramentos que la Iglesia tiene y la palabra de Dios, vencerán con Cristo al dominador de este mundo. ¿Cómo aparece el demonio en los escritos paulinos? Estamos en el punto 5522, en la página 405. Como en el Evangelio, el apóstol San Pablo ve a Satanás activo en la historia del mundo, o sea, en lo que él llama el misterio de la iniquidad en la segunda Tesalonicenses, en la incredulidad que rechaza reconocer la gloria de Cristo, en la aberración de la idolatría, en la seducción que amenaza la fidelidad de la Iglesia a Cristo y que es su esposo, y finalmente en la prevaricación escatológica que conduce al culto del hombre, colocándole en lugar de Dios. Ciertamente, Satanás introduce e induce en el pecado, pero se distingue del mal que él hace acontecer. San Pablo no identifica el pecado con Satanás. El pecado es del hombre. El estado de culpabilidad es del hombre. Y la ceguera, lo que hace el demonio es poner al hombre en un estado de ceguera que le impide ver el bien. Pero seguimos teniendo y siendo responsables del pecado personal. Aquí tenemos que podemos actuar o dejarnos seducir. Aquí tenemos a Job, al pobre Job, martirizado por el demonio. Pero Job no cae en esa situación tan terrible. Por lo tanto, Satanás es para San Pablo una entidad personal, el Dios de este mundo, un adversario astuto, distinto tanto de nosotros como del pecado al que él lleva. ¿Y cómo aparecen los demonios en el Apocalipsis y en el Evangelio de Juan? Aquí seguimos teniendo una imagen de Job con la visita de sus amigos. Son uno de los espacios donde más se encuentra al demonio. Aquí tenemos imágenes ya más apocalípticas. Por eso, como vamos a hablar del Apocalipsis, os lo pongo ahí, esa lucha de la fiera. El Apocalipsis es, sobre todo, el grandioso cuadro en el que el poder de Cristo resucitado resplandece en los testigos de su evangelio. Proclama el triunfo del Cordero Inmaculado. Pero nos engañaríamos si no nos damos cuenta que en esa victoria ha habido antes una lucha, una larga lucha en la que intervienen, mediante los poderes humanos que se oponen a Jesús, Satanás y sus ángeles, distintos unos de otros, además de los agentes históricos. En efecto, en el Apocalipsis, el que ha subrayado el enigma de los diversos nombres y símbolos de Satanás, por ejemplo, el Apocalipsis sale el 666, que es el símbolo del demonio, ha subrayado también, pues ha puesto nombre al demonio, ha puesto en luz sus símbolos y revela definitivamente su identidad. Así en Apocalipsis 12:9 se revela su identidad. Su acción se desarrolla a lo largo de todos los siglos de la historia, bajo los ojos de Dios. ¿Qué dice en Apocalipsis 12:9? Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, y fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. Es clave esa cita, Apocalipsis 12:6. No sorprende por ello que en el Evangelio de Juan Jesús hable del diablo y que lo defina como príncipe de este mundo. Ciertamente su acción es
en el interior del hombre, seduciendo. Pero es imposible ver una figura únicamente como una personificación del pecado y de la tentación. Jesús reconoce que pecar significa ser esclavo, pero no por ello identifica a Satanás con la esclavitud ni el pecado en el que ella se manifiesta. El diablo ejerce sobre los pecadores un influjo moral, en la medida en que cada uno sigue sus inspiraciones. Cada persona libremente ejecuta sus deseos y hace su obra. Solamente en este sentido, en el que él inspira moralmente, podemos decir que el demonio es padre del pecado, pero que nosotros somos plenamente responsables de los pecados que cometemos. Y aquí terminamos este recorrido por la Biblia.